Y así ingresamos al tercer programa dedicado al ciclo de Mariología y la devoción mariana. Estamos en el Antiguo Testamento viendo un poco algunos aspectos de la teología de la mujer, como ya he señalado en el programa del domingo pasado, al referirme a lo que me referí. Pueden escuchar todo en mi canal de YouTube. Hay una placa que dice Ciclo de Mariología y la Devoción Mariana. Y así ir siguiendo en cada programa todo lo que enseño, porque todo está concatenado, está relacionado. La teología de la mujer es muy importante descubrirla en el Antiguo Testamento para darnos cuenta cómo todo desemboca en la Virgen María. Hemos sostenido que la esencia divina de Dios no se muestra tanto en la autoridad, vamos a decir así, que tiene Dios, entre comillas, para castigar, como en la indestructibilidad y continuidad de su amor. Su amor es indestructible, su amor es continuo. Eso significa que en su relación con Dios, Israel no solo es propiedad de él, sino que pertenece como mujer, porque en este vínculo con Yahvé, Israel es al mismo tiempo doncella y al mismo tiempo es madre. Por todo lo que vemos en la teología de la mujer, vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento. La Mariología, como subrayo, estamos en los primeros programas, me interesa que quede claro, es ver el lugar anticipadamente que va ocupando ya la Virgen y por qué estas mujeres también preceden a María, la Virgen. Lo que sí vemos es que se revela entre los hombres únicamente, al igual que la fidelidad de la alianza matrimonial. Esto significa, ante todo, que al Dios uno y único le pertenece verdaderamente no una diosa, sino aquello que se revela históricamente. Le pertenece la criatura elegida, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se lo llama la hija de Sión, o sea, la mujer. Esto equivale a que omitir la figura de la mujer en el conjunto de la teología significa rotundamente negar la creación y la elección, o sea, la historia de la salvación, con la cual se suprime la revelación. En las mujeres de Israel, sostuvimos en el programa anterior, son madres y son libertadoras del pueblo. Hablamos de la fecundidad, hablamos de la esterilidad, ¿se acuerdan? Pero en su esterilidad fecunda, como lo hemos mencionado, recuerdo, en el caso de Ana, la madre de Samuel, se expresa pura y profundamente lo que es creación y lo que es elección. Lo que Israel es como pueblo de Dios, en una palabra. Pero ya que elección y revelación son una sola cosa, con ello se señala, finalmente, por así decirlo, en forma verdaderamente profunda, quién es Dios y lo que Él es. Por cierto, que esta, llamémosle, corriente de la tradición veterotestamentaria
permanece incompleta y abierta, al igual que todas las otras corrientes del Antiguo Testamento. Es decir, su significación definitiva la obtiene en el Nuevo Testamento. La mujer, señalada ella misma como el verdadero resto santo, como la verdadera hija de Sión, dije hace unos minutos, llega a ser la madre del Salvador, la madre de Dios. Si acudimos, por ejemplo, al Cantar de los Cantares, cuando yo lo he explicado los días miércoles en el programa Vivir, la aceptación del Cantar de los Cantares hubiese sido imposible si esta teología del amor y de la mujer no hubiese estado presente. En los escritos, digamos ya tardíos del Antiguo Testamento, se desarrolla además una, digamos, línea notable que es importante fuera de él, que es la figura de la sabiduría. ¿Cómo se dice sabiduría? En griego se dice sofía. O sea que la sabiduría es femenino. Ella es adoptada a partir de modelos egipcios adaptados, digamos, a la fe de Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel pudo adoptar. La sabiduría aparece como mediadora de la creación y de la historia de la salvación, como la primera creación de Dios, en la que se expresa la forma original pura de su voluntad creadora, y al mismo tiempo la respuesta genuina que él encuentra. Por eso se puede, digamos así, afirmar justamente que este término de respuesta es el que mejor define la noción veterotestamentaria de sabiduría. O sea, la creación responde y la respuesta es tan próxima y cercana a Dios como lo es a un amigo de la infancia o a un ser muy querido. Recuerdan que en el programa anterior y en el previo, si mal no recuerdo, habíamos señalado que el Nuevo Testamento, para interpretar a María, unifica tres corrientes de la tradición veterotestamentaria: la figura de la madre, la teología de la hija de Sión y la figura de Eva. Ahora, tenemos que agregar que la liturgia cristiana amplía esta teología veterotestamentaria de la mujer del Nuevo Testamento, en tanto que interpreta en sentido mariano las figuras de Esther y la figura de Judith. Por eso digo las figuras de Esther y de Judith. Como que, una vez más volvemos, como las mujeres libertadoras, y en tanto que lee los textos sapienciales a partir de María. O sea, se lee toda la sabiduría bíblica desde María, ya que en ella la palabra se hizo hombre. Al hablar de Esther y de Judith, no doy por sentado tampoco que todos conozcan quién es Esther y quién es Judith dentro del Antiguo Testamento. Vamos a tener en cuenta que el libro de Esther es un libro donde hay un relato sobre la persecución amenazante y la salvación de los judíos en el reino persa de Asuero. O sea, la mujer judía, que era una muchacha joven llamada Esther, una mujer bella, fue elegida justamente por este rey, Asuero, por esposa.
Entonces fue hecha reina. Era una mujer prudente, sabia, hermosa, y ella, con toda su sabiduría y su hermosura, realmente encantó a ese hombre y pudo lograr apartar la desgracia del pueblo de Israel a través de ella. En cambio, fueron aniquilados los enemigos de los judíos. Ante todo, Amán, el perseguidor de los judíos. Es importante entonces saber que el libro de Esther, por decirlo en un modo sintético, quiere exponer el sentido de la fiesta del Purim, en la que se leía ciertamente el libro también. El libro es un libro sobre la leyenda de esta fiesta. Por eso tengamos así una idea, me parece a modo de síntesis, que les puedo dar sobre lo que es Esther y sobre lo que es Judith. Para quienes no conocen a Judith, el libro de Judith en la Biblia está conservado solo en el idioma griego. Ahora, ¿habla de qué? Habla del poder del rey asirio Nabucodonosor, el cual, digamos así, sojuzga primero a los medios y después por medio de su general Holofernes va sometiendo los otros pueblos. Entonces, ciertamente, el pequeño pueblo de Israel se refugia en la fortaleza de Betulia. Es lo que encuentro acá en el libro, para ofrecer resistencia, claro está, sobre el enemigo. Este libro, el de Judith, nos va, digamos, a aportar que por medio de una artimaña mata Judith a Holofernes y se convierte en una libertadora del pueblo, porque libera al pueblo judío, como lo vemos entre los capítulos 10 y 15. Entonces, aquí podemos apreciar nuevamente cómo estas dos mujeres son la base de lo que luego se va a descubrir en la Virgen María. Repito, interpretan estas figuras de Esther y de Judith las mujeres libertadoras, en este caso, guerreras. Por lo tanto, la sabiduría va a subsistir como lo femenino de ese aspecto de la realidad que es caracterizado sin duda alguna por la mujer, por lo femenino. Se va comprendiendo la teología de la mujer. Entonces, digamos a modo de síntesis, que lo que se está mostrando ya incluso a través de la sofía, la sabiduría, es la respuesta pronunciada a partir del llamado de Dios, que expresa, que demuestra que existe la respuesta pura y legítima, y que en ella el amor de Dios va a encontrar siempre su morada. Esto de que el amor encuentra siempre su morada, en María, el amor puro de Dios encontró su morada definitiva, porque es en la Virgen María que el Verbo se hizo carne. Ahora, si podemos afirmar realmente que para estructurar con firmeza la fe bíblica es imprescindible la figura de la mujer. Con todo lo que vengo explicando,
de la teología de la mujer, nos vamos dando cuenta cómo la imagen femenina es una imagen muy avalada en la Sagrada Escritura, sobre todo en función de María. Esta figura lo que expresa siempre es la realidad, insisto, de la creación, es decir, revela la fecundidad de la gracia. Así como en una visión, digamos, panorámica del Nuevo Testamento, los esquemas abstractos de la esperanza de donación de Dios al pueblo obtienen un nombre concreto y personal en la figura de Jesucristo. Del mismo modo, resalta la figura de la mujer, porque Cristo no vino sino a través de la mujer de la historia por antonomasia, que es la Virgen María. ¿Se comprende? Entonces vemos cómo la Virgen también está personificada previamente por otras mujeres. De este modo, tenemos que entender que la figura de la mujer siempre coloca sobre sí, diría, la amplitud que ella misma sostiene y representa. Esta persona es la Virgen María. Negar o rechazar la presencia firme y a la vez delicada de la mujer, lo mariano concretamente en el ámbito de la fe, sería una negación de la creación y de la difusión de la gracia. El Verbo se hizo carne. Jesús no viene de una nube. Jesús no viene de un planeta. Dios se ha valido de la mujer para que su único hijo tome forma humana. Entonces, ciertamente, cuando nosotros empezamos a hablar de la Virgen, tenemos que estar relacionando siempre todo esto que en estos 3 programas estoy relacionando. Mostrarles de un modo sintético cómo María tuvo prefiguras en estas mujeres y alguna otra que he mencionado. Saben que el Papa, como lo dije en el primer programa del ciclo de Mariología, el Papa hoy santo, San Pablo VI, un hombre muy espiritual también, en el año 1975 hubo un congreso internacional mariológico mariano, donde se vuelve a rever la Mariología, el lugar de la Virgen en la historia de la salvación y también la devoción popular. Y él dijo, lo que podemos esbozar, que a la Virgen la podemos conocer a través de 2 vías que yo señalé en el primer programa. La vía veritatis y la vía pulcritudinis. La vía veritatis es el camino de la verdad. La vía pulcritudinis es el camino de la belleza. Acá traje, y lo traigo acá a colación en el ciclo, las palabras textuales que escribe San Pablo VI. Dice, una vez dicho todo esto, podríamos finalizar aquí nuestras consideraciones, si imbuidos por la nobleza de este tema, no sintiéramos nosotros mismos el deseo de añadir una flor al ramillete de doctrina que, como corona preciosa
queréis poner en este año santo a los pies de la Virgen. Flor esta que preferimos recoger más bien en nuestro corazón que en nuestro pensamiento, con miras a un objetivo pastoral más que científico, presente también en el homenaje que estos congresos quieren ofrecer a María. Es decir, querríamos responder a una cuestión de gran actualidad pastoral y también doctrinal. Y ahí formula una pregunta reflexiva. ¿Cómo presentar adecuadamente María al pueblo de Dios, de tal forma que se suscite en él un aumento de renovada piedad mariana? En esto se pueden seguir dos caminos. Ante todo, el camino de la verdad, es decir, de la investigación bíblica, histórica, teológica, que es lo que yo vengo mostrando en estos 3 programas, referente al puesto peculiar que ocupa María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Él dice, es la vía de los doctos que siguen ustedes y que es ciertamente necesaria para promover los estudios de la Mariología. Pero existe también, además de esta, una vía accesible a todos, incluso a las almas sencillas, que es la vía de la belleza, a la que nos lleva al final la doctrina misteriosa, maravillosa y estupenda que constituye el tema del Congreso Mariano, María y el Espíritu Santo. Y agrega, en efecto, María es la criatura tota pulcra. Yo aclaré en el primer programa que pulcra significa hermosa, toda hermosa, y también la llama speculum sine macula, quiere decir el espejo sin mancha. Es el ideal supremo de perfección que los artistas de todas las épocas han tratado de reproducir en sus obras. Es la mujer vestida de sol. O sea, acá cita a esa visión apocalíptica del capítulo 13, versículo 1. Esa mujer a quien el mal espíritu no puede hacer caer, la quiere hacer resbalar y no puede porque es la única llena de gracia, por ser la madre del Señor. Nadie es madre del Señor en un sentido estricto, porque en Jesús están las dos naturalezas, eso que en teología se llama homoousion o bien homoousios, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por lo tanto, María no es parte de una parte de Jesús, es todo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La mujer vestida de sol, con los pies sobre la serpiente y sobre la luna. El poder que tiene María, por eso se la llama Reina y Señora de todo lo creado, sobre toda la creación. Ese gesto de Apocalipsis, María pisando la tierra, el mundo, el universo, se debe a que Dios la ha elegido. La Virgen no se atribuye cosas, Dios le atribuye ser nada más y nada menos, no un vehículo, sino la Madre del Señor, como textualmente la llama el apóstol San Pablo. Por eso, acceder a esto es una gracia de Dios. Estar en cada espacio del bloque del ciclo dedicado a la Mariología y la piedad mariana, entendiendo el cómo se va gestando la presencia de María por parte de Dios Padre, lo cual ratifica su único Hijo Jesucristo, hasta sellar a los pies de la cruz cuando le dice mujer. Ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí está tu madre. No es vehículo, es la madre del Señor. Por eso no hay que insuflarla, inflacionarla, como que es alguien como un medio más. Es la mujer
de la historia, María. Con todo lo que les voy proporcionando, cada vez van a tener, a la luz de la teología, una posibilidad de poder ir armando realmente una mariología, cada uno en su alma, en su sagrario, y por tanto amar a través del conocimiento teológico a la Virgen con una mayor intimidad.